Vamos a iniciar con el capítulo 24 de las autoridades civiles. Empezaremos con unas cuantas preguntas de reflexión. ¿Pueden los cristianos participar en cargos de autoridad y en política? ¿Hay guerras que pueden llamarse justas o legítimas? ¿Cómo funciona la separación entre Iglesia y Estado? ¿Es realmente puesto por Dios un gobierno anticristiano? A estas preguntas responde el capítulo 24, que enseña que Dios ha establecido el gobierno civil en la tierra, que su propósito es su gloria y nuestro bien, que les ha dado a los oficiales civiles el poder de la espada, que los cristianos pueden lícitamente tener un cargo civil y ejercer el poder de la espada en ocasiones necesarias y justas. Que Dios requiere que los cristianos honren su mandato y oren por y se sometan a los que lícitamente utilizan su cargo en el gobierno civil. Dice el primer punto: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. En el mundo tenemos hombres con mucha autoridad, ¿verdad? Conocemos reyes, conocemos presidentes, jefes de Estado, ministros, muchas personalidades también en la economía, ¿no? Gente con mucho poder y autoridad en el mundo. La confesión inicia con algo muy importante. Dice: Dios es realmente el Señor y el Rey del mundo entero. Y debemos vivir diariamente en la ciudad de los hombres sabiendo que es Dios el que gobierna todas las cosas. ¿Sí? Que Dios es soberano en la historia. Pilato le echó en cara al Señor Jesús que no le hablaba. Le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Qué arrogancia, ¿no? Respondió el Señor Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. No habla del César, habla de Dios. Dios delega su autoridad de forma parcial y temporal sobre autoridades civiles. Jesús reconoce la autoridad de Pilato. Jesús no está mirando a Pilato y diciéndole que no tiene autoridad. Jesús está reconociendo la autoridad de Pilato y que tiene autoridad sobre Jesús. ¿Sí? Esto es tremendo. Jesús está reconociendo que Pilato tiene autoridad sobre él como hombre, pero le aclara que esa autoridad le ha sido dada, le ha sido delegada. Que no es una autoridad intrínseca por quien es él, sino extrínseca por quien es Dios, que le ha sido dada a los hombres. Los gobernantes que no entienden que esa autoridad les es dada, aunque sea por el pueblo, hablando en la democracia, y se piensan que es por ellos mismos, por sus atributos, su personalidad, lo magníficos que son, pues acaban pues como Nabucodonosor, ¿no? Hay arrogantes y confundidos y no juzgan con rectitud. Esta autoridad se da para aplicar la justicia de Dios. Dios da esa autoridad para que ellos apliquen su justicia en el mundo de los hombres. La justicia es un atributo comunicable. Dios es justo. Nosotros pues tenemos el sentido de justicia e intentamos aplicarla lo mejor que podemos, ¿no? Como hombres caídos, defendiendo y animando al bueno y castigando al malo, ¿no? Y tú hablas con gente de la calle y todo el mundo dice: bueno, pues esto está mal porque ha hecho daño a tal persona, y esto está bien porque ha hecho bien a tal persona, y ese sentido de bondad sencilla, ¿no? De causa-efecto, de consecuencias, lo tienen asumido, lo tienen interiorizado. Por lo tanto, en Romanos 13:1 vemos dos grandes verdades: sométase toda persona
toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí tenemos principios generales. En primer lugar, no hay ninguna autoridad civil que no haya sido elegida por Dios. Nosotros pensamos que vamos nosotros a votar a las urnas y nosotros seleccionamos. Muy bien, fantástico. ¡Viva la democracia! Pero realmente el que ha elegido ha sido Dios. Quien gobierna la historia, los votos y las urnas, o los dictadores, es Dios y su plan en la historia. Porque la historia de la humanidad va entrelazada con la historia de la redención. No hay ninguna persona, en segundo lugar, que le sea legítimo no someterse a las autoridades. Y estoy hablando de principios generales porque luego hablaremos de excepciones. 1. Por tanto, confesamos la soberanía de Dios también en la historia de la humanidad, poniendo y quitando autoridades para guiar todas las cosas a sus propósitos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en segundo lugar, que el sometimiento a las autoridades es finalmente sometimiento a Dios. ¿Decimos estar sometidos a Dios? Tenemos que aprender a estar sometidos a nuestras autoridades. Sí. Imagino que a los cristianos les costaba un poco más que a nosotros estar sometidos a Nerón y a estos dictadores, ¿no? Gracias a Dios, en el país en el que nosotros vivimos, nos es un poco más fácil que a ellos. Pero todos tenemos que aprender que el sometimiento final es a Dios. Como decíamos, las autoridades puestas por Dios permiten poner diques al mar. ¿Sí? Sabemos lo que son los diques, ¿no? Esos muros de contención para que el mar pues, no inunde, por ejemplo, los Países Bajos, ¿no? Limitando la expresión de la corrupción humana por temor a las consecuencias. Sí, obviamente, aquí el único temor es que me pillen, ¿no? Que me enganchen, que me han cogido haciendo lo malo. Si no me cogieran no habría ningún problema, ¿no? Pero como hay la posibilidad de que me sancionen, me multen, me metan en la cárcel, me condenen, pues ese temor a la autoridad frena que el mal inunde el mundo, ¿verdad? Y Dios usa esas autoridades y usa su espada. Romanos 13:3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Segundo punto del capítulo. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado, y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. El asunto que tratamos no es de menor importancia. Es crucial que oremos por las autoridades a las cuales nos sometemos para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el contexto sea propicio, muy importante, el contexto sea propicio a la extensión del Evangelio. ¿Sí? Nuestra agenda es la agenda de Cristo. Nuestras prioridades son las prioridades de Cristo. Debemos orar para que el contexto socioeconómico, político, sea el mejor para el Evangelio. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Por lo tanto, hay que orar al Señor. Señor, que haya justos que dominen, no impíos, porque si no el pueblo sufre. Como podemos ver, los cristianos no podemos ser pasivos en temas políticos. Pues estos no solo pueden condicionar aspectos ordinarios, sino también aspectos espirituales. ¿Los cristianos pueden participar en política? Sí, pueden participar en política a título individual. ¿Una iglesia oficialmente debe participar en política? No, no. Los pastores no deben promover el voto. Imaginaros desde el púlpito ahí, no, votar a tal partido, no, posicionaros ahí. No, los pastores pueden en la predicación dar
consejos bíblicos, ¿verdad? Para que el Señor nos dé sabiduría a todos para votar en nuestra conciencia lo que cada uno considere que sea mejor, no para nuestros intereses personales, sino para la causa de Cristo. Pues claro, yo puedo tener mis intereses personales, mis intereses económicos, mis inclinaciones políticas, pero al fin y al cabo somos embajadores del reino y tenemos que pensar lo mejor para la causa de Cristo. No intereses personales, sino la causa de Cristo. Un gran ejemplo de un cristiano con carrera política fue William Wilberforce, solo por dejarlo como ejemplo, que luchó toda su vida política, y toda su vida política por la abolición de la esclavitud como miembro del Parlamento británico. Lo dejo como ejemplo si alguien quiere profundizar más. Hay libros maravillosos sobre su vida. Otro tema, también bastante importante y profundo. ¿Qué de las guerras? ¿Qué hacemos con las guerras? En la confesión lo cita. La confesión apela a la legitimidad de algunas guerras. Esto va en contra totalmente de movimientos pacifistas, humanistas, que apelan al desarme unilateral, reconocimiento de las agresiones sin castigos. Pero sabemos que hay situaciones en las que son necesarias las guerras, ¿sí? Que la guerra puede llegar a ser justa. Invasiones. Y bueno, tenemos ejemplos claros en la historia. Pensemos en el nazismo, Segunda Guerra Mundial. Un movimiento invasor que opera el mal, que realmente está exterminando a una población judía de una forma diabólica. Y claro, ahí tenemos pues, países que se vieron obligados moralmente a intervenir. Sabemos que hay muchas guerras injustas y sabemos que dentro de las guerras justas hay muchas injusticias, pero está claro que hay momentos en la historia que las guerras pueden ser legítimas. Y aquí señalamos otro personaje que es interesante estudiar su biografía, Dietrich Bonhoeffer, como un héroe de la fe que plantó cara al gobierno que llegó al poder legítimamente, podríamos decir democráticamente, como es el nazismo, pero que llevó una agenda de terror que un cristiano no podía tolerar, no podía apoyar. 3 principios para saber cómo plantearme si desobedezco a una autoridad. 3 principios para saber si debo plantearme la desobediencia. El primero de ellos es que por norma general no debemos desobedecer. Obedecer siempre los mandatos legítimos de nuestro gobierno y estar siempre listos para toda buena obra. Eso es lo habitual de un cristiano. Por lo tanto, antes de plantearme si debo desobedecer, debo plantearme si debo obedecer. ¿Es un mandato legítimo? Segundo punto, obedecer siempre a Dios antes que a los hombres cuando exista realmente un conflicto entre los dos. Cuando realmente la agenda del gobierno es anticristiana y está mandando una cosa que es anticristiana, yo debo obedecer antes a Dios que a los hombres. Y por lo tanto, de cara a los hombres, estás desobedeciéndoles a ellos. Pero claro, como su autoridad viene de Dios, pues, ¿quién es el jefe, no? Es Dios. Por lo tanto, obedezco a Dios, que es quien les ha dado la autoridad a ellos. Ellos son los que están incumpliendo la ley de Dios. Y en tercer lugar, resistir activa y pasivamente para obedecer a Dios. La desobediencia puede ser pasiva, la desobediencia puede ser activa. Un ejemplo bíblico, una historia que todos conocemos, Sadrac, Mesac y Abednego. El pregonero anuncia: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, zampoña y todo instrumento de música, os postréis, adoréis la estatua del rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre inmediatamente será echado al horno de fuego. La respuesta fue la siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Vale? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos
la estatua que has levantado. Por lo tanto, vemos que hay momentos que es legítima la guerra, vemos que hay momentos que puede ser legítimo la desobediencia a las autoridades, ¿sí? Pero no es la norma. No estamos enseñando que sea la norma, ni mucho menos, ¿eh? Es la excepción. Vamos al tercer y último punto de este último capítulo. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Ya hemos leído antes, 1 Timoteo 2:1-2, ¿no? Que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, parte de nuestro culto a Dios es orar por aquellos que tienen una autoridad delegada en este mundo. ¿Sí? Por los presidentes, por los reyes, por la gente que tiene el poder, la autoridad en este mundo. Como vimos en el capítulo 22, parte de nuestro culto es la oración y por lo tanto dentro de la oración debe estar este tema. Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella. ¿Sí? Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cuidado con volvernos místicos, desconectados de toda realidad temporal y social, ¿sí? Porque no lo vemos así en la Escritura, porque no lo vemos así con el Señor Jesucristo. Sabemos que su reino no es de este mundo, sabemos que vamos a los cielos nuevos, la tierra nueva, pero sabemos que a Dios le importan las cosas que suceden en este mundo, ¿sí? Y que el Evangelio tiene que tener una implicación en las estructuras sociales, tiene que tener una implicación y una transformación en la sociedad, y por lo tanto hay que orar para que haya paz y hay que orar para que el Evangelio impacte en la sociedad y transforme la sociedad. Algunas preguntas para acabar. ¿Debían los creyentes del primer siglo orar por Nerón, quien estaba asesinándolos? Sí, debían orar por él. Orar por su conversión, orar por que el Señor le diera sabiduría, orar para que el Señor cambiara su pensamiento, orar por esa autoridad, para que juzgara con justicia. ¿Hasta dónde va nuestra sujeción a la autoridad civil? Hasta donde no violen la ley de Dios. ¿Tienen algún privilegio civil los oficiales de la Iglesia? No. ¿Vale? Esto pasa bastante en el catolicismo. Los oficiales de la Iglesia no deben tener ningún privilegio civil, son ciudadanos como el resto. Deben cumplir las leyes igual que el resto de ciudadanos. ¿Puede el Papa ejercer la autoridad civil? ¿Puede ejercer tanto la espada espiritual como la temporal? No. Ni el papado es bíblico, ni es bíblico que un oficial de la Iglesia sea jefe de un Estado. ¿Vale? Es una señal del anticristo que comparta el poder espiritual y el poder civil, y por lo tanto no es legítimo. Y algo más cotidiano, ¿no?, que nos gustará a todos esto. ¿Deben los cristianos respetar semáforos? ¿Usar el casco en la motocicleta y demás reglas? Sí, en todo caso. Y es una vergüenza cuando nos multan, porque es un mal testimonio cuando somos multados, y por lo tanto debemos ser de buen testimonio en estas cosas pequeñas también. Conclusiones: sostenemos la sujeción a la autoridad civil dentro de los límites de la palabra de Dios, sostenemos la permanente separación entre Iglesia y Estado, pero eso no implica que un cristiano no pueda ser parte del gobierno civil o participar en política a título personal.